Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Luis Padua y es un verdadero placer acompañarle a través de esta señal de televisión y nuestras distintas plataformas digitales con una edición más de los Foros Avalanche. Un espacio que hemos ido consolidando en las pantallas del noreste del país y cuyo objetivo es poner sobre la mesa los temas más importantes del desarrollo de Nuevo León y del noreste de México. Y hoy tenemos un tema fundamental y relevante para todos y cada uno de los que habitamos esta zona del país. Bienvenidos al Foro Sustentabilidad y Reciclaje, por un México sustentable que reutilice las materias primas y no contamine. Y bueno, justamente para este foro contaremos con una mesa de opinión de gran nivel. Me acompaña un grupo de expertos en el tema que nos ampliarán el panorama de la sostenibilidad y el reciclaje en Nuevo León. Y me gustaría presentarlos porque es un honor que nos acompañen, señores. Bienvenidos. Bienvenidos y bueno, los presento en el orden en que se encuentran en este programa sentados. Justamente iniciamos con Jaime Torres. Bienvenido, Jaime Torres, es director de comunicación de COSE, Ecología y Compromiso Empresarial AC. Bienvenido, Jaime. Gracias, Luis. Gracias a ti. También está con nosotros el doctor Alfonso Martínez Muñoz, quien es secretario del Medio Ambiente de Nuevo León. Bienvenido, secretario. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. También nos acompaña el licenciado Jesús Lucatero, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental México. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Luis. Un placer estar aquí contigo y tu auditorio. Gracias. También está con nosotros el ingeniero Guillermo Díaz, que es gerente general de Regenera. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Luis. Y también desde la perspectiva ciudadana nos acompaña Adrián Lozano, que es cofundador de SOSAC, Sociedad Sostenible AC, y que trabajan pues desde el activismo y luchando por las buenas causas. Bienvenido, Adrián. Así es, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. De verdad es un placer tener un panel de expertos como ustedes, que sin duda son algunos de los mayores expertos, no solo de Nuevo León, sino de todo el país, en el tema de reciclaje. Un tema tan importante, ¿no? Que pues cada vez genera mayor sensibilidad entre la sociedad y sobre todo las nuevas generaciones que están preocupadas o estamos preocupados porque en este mundo ya no acumulemos basura o residuos y que quizá podamos convertir eso que vemos como residuos o como basura en materia prima para generar otras cosas, para generar nuevos productos o incluso para generar energía, ¿no? Pero bueno, justamente ya estoy entrando en materia y si me permiten, vamos a ver esta pieza periodística que presentamos sobre la situación de la contaminación de pues estas materias artificiales y cuál es la realidad del mundo y de México en estos momentos. Vamos a verla. Descomunales, inmensas, y lo peor de todo es que no paran de crecer segundo a segundo. Se trata de las 5 gigantescas islas de plástico que flotan sobre los mares del planeta. 2 en el Océano Pacífico, 2 en el Atlántico y 1 en el Índico. Miden, en total, millones de kilómetros cuadrados. La más grande se calcula en 1.8 millones de kilómetros cuadrados, que es 3 veces más el tamaño de Francia. ¿Y quiénes son los responsables? La actividad humana, que cada año lanza por ríos o barcos 8 millones de toneladas de plástico. Para que se dé una idea de esta tragedia, se estima que hay 2 billones de piezas de plástico, que serían 10 veces más que las estrellas de la Vía Láctea. Mientras esa tendencia crezca, estamos muy lejos de que algún sistema de gestión de residuos sea suficiente y de que algún sistema o un mecanismo de reciclaje sea suficiente. Las islas de plástico se han ido formando en esos puntos de los océanos porque ahí las concentran las 5 grandes corrientes marinas. Esa es la gran tragedia de los mares, pero también lo padece la tierra, donde vastas extensiones quedan estériles por descargas incontroladas de metales pesados, desechos como llantas, aceites y detergentes. Lo que más contamina, sí, los aceites y los metales pesados que encontraremos en baterías y componentes electrónicos en general. O sea, pantallas a veces encontramos tiradas y quebradas. Y no hay que ir tan lejos. Este experto nos dice que Sociedad Sostenible, la organización a la que pertenece, ha intervenido recientemente en ríos como el Santa Catarina, de donde sacaron 64 toneladas. 18 de ellas eran de llantas completas y 46 toneladas de plásticos, materiales de construcción, madera, cerámica, chatarra y plásticos no reciclables. Residuos sólidos urbanos, pero también muchos residuos de la construcción que suelen ser abandonados en estos espacios.
También vemos la presencia de vehículos que están muchas veces estacionados a orillas de estos arroyos o de los ríos. Pero ¿cuál es la solución a este sucio problema? La gestión adecuada de los residuos, es decir, la economía circular, que es una estrategia integral que permite tanto reducir los materiales que no necesitamos como reutilizar y reciclar una y otra vez los existentes, reintegrando los plásticos, metales, vidrio y muchos más residuos en la economía y no en el mar o debajo de la tierra. O sea, que cada botella de plástico, bolsa del supermercado, empaques y popotes, en vez de tirarse a la basura, se depositen en donde vayan a ser reutilizados por las empresas recicladoras para crear una nueva botella a partir de ese mismo material, de manera que el objeto ya nunca vaya al mar o debajo de la tierra, sino que se vuelva a convertir en la misma pieza. Solo así se irán erradicando esas dolorosas imágenes que están menguando poco a poco la salud del planeta. Camarógrafo Jonathan Martínez, reportera Olivia Martínez Valenzuela, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, pues ahí tiene usted las imágenes impresionantes, escalofriantes, me atrevería yo a decir, de que estemos generando tanta basura que se esté convirtiendo en un elemento que nos contamina, que nos puede hacer daño a nosotros mismos, cuando estos mismos residuos podrían ser, lo decíamos, una materia prima para crear nuestros artículos de uso diario o incluso para generar energía. O sea, podrían tener un fin positivo y no este fin negativo que están teniendo en este momento, ¿no? Pero de eso se trata este foro y por eso vamos a iniciar, si les parece, señores, con nuestro primer tema, nuestro primer bloque, que es reciclaje, ¿por qué y para qué? Y quisiera dar la palabra a nuestro experto, Jaime Torres, director de comunicación de ECOSE, que es Ecología y Compromiso Empresarial. Adelante, Jaime. Gracias, Luis. Pues mira, una de las principales R's que tenemos, conocemos muy bien las R's de reusar, reducir y es reciclar. ¿Por qué reciclar? Porque es hoy por hoy la mejor solución para resolver el tema de los plásticos. No solamente porque evita que los plásticos lleguen al medio ambiente, sino también porque evita que extraigamos más recursos naturales del planeta, que gastemos más energía, más agua y además crea nuevos empleos, ¿no? dignos. Entonces, tiene muchos beneficios el reciclaje en la economía circular, que se puede resumir muy brevemente. Se trata de que el material, mantener el valor del material el mayor tiempo posible, Claro. ¿no? Es decir, cuando una botella de plástico, por ejemplo, la dejamos de usar, ese residuo volverlo a aprovechar para crear una nueva botella y así tener un círculo virtuoso. Claro, correcto. Bueno, pues creo que con esto abrimos boca en el tema y bueno, quisiera pasar la palabra justamente al representante hoy de las instituciones gubernamentales, que es el doctor Alfonso Martínez Muñoz, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León. Adelante, doctor. Hemos tenido una economía lineal donde sacamos materiales de la naturaleza, en este caso del plástico, petróleo, donde hacemos productos, empaques, utilizamos esos empaques y los disponemos cuando bien nos va en los rellenos sanitarios. En muchas de las ocasiones no se disponen correctamente esos residuos y por eso, aunque pensemos que cuando tiramos una botella dentro del área metropolitana no va a llegar al mar, en muchas ocasiones sí llega al mar por la conducción propia del agua cuando llueve. Pero dentro del área metropolitana también hay afectaciones muy importantes en el alcantarillado, en nuestras propias presas donde consumimos agua. Y lo que estamos haciendo es que por un lado estamos extrayendo muchos materiales y por otro lado estamos esos productos pues contaminando el medio ambiente, como ya lo decía este corto de inicio que se tuvo. Entonces tenemos que cambiar el sentido de la utilización de los materiales y de los productos de manera completa. Y para eso se requieren diseñar esquemas donde sea más conveniente o sea viable volver a meter, como bien se decía, mantener los materiales y los productos en la economía el mayor tiempo posible. Hay muchas maneras
de hacerlo. Una de ellas es el reciclaje y en este caso el plástico, la mayor parte de ellos se pueden reutilizar. Creo que en México hay buenos datos en cuanto al reciclaje de PET, pero no está bien organizado en la economía y entonces desde el Estado, desde el gobierno tenemos que establecer los mecanismos para que esto sea viable, para que sea más productivo. Hemos trabajado aquí con algunas de las empresas representadas, por ejemplo, el reciclaje de otro tipo de materiales de construcción. Igualmente, los materiales de construcción se pueden reutilizar para volver a hacer edificios, pero no había una normativa en el Estado. Sí. Y hoy en día, gracias a esa normativa, se están estableciendo 2 empresas que van a reciclar los materiales para venderlos, porque quienes desarrollan habitación van a tener que tener un porcentaje de este material. Entonces, hay que diseñar esquemas para que sea esto viable. Bien interesante, a ver si ahorita regresamos a ese tema de la ley, justamente, que creo que desde la ley podemos ordenar mucho las cosas. Pero bueno, quisiera escuchar las palabras de Jesús Lucatero, quien es director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental México, una empresa muy importante de Nuevo León y de México, y estoy seguro que tienen mucho que decir. Jesús Lucatero, adelante. Gracias, Luis. Fíjate que creo que hay que empezar con la última frase de mi título, ¿no? Sostenibilidad. Creo que ese es el tema, cómo podemos hacer que los recursos que tenemos hoy los podamos dejar para las generaciones que vienen. Y creo que las empresas tenemos que trabajar en ese concepto. Para nosotros en Arca Continental, la sostenibilidad no va separada del negocio, son la misma cosa. No, la sostenibilidad no es un área que tenemos ahí, que se le dedican recursos y tiene que dar ciertos resultados. No, tenemos que hacer negocios sostenibles. Y el reciclaje tiene que ser un negocio. Para nosotros, que tenemos las mejores marcas de los productos de Coca-Cola, tenemos los mejores productos que todos disfrutamos todos los días, no es suficiente tener eso. Tenemos que diseñar los productos con una estrategia de codiseño. Ya lo decía el secretario, ya lo decía Jaime, es muy importante que estos productos tengan una segunda vida. El PET, por ejemplo, que es muy importante en el portafolio de nuestros productos, no es basura. Una vez que termina la vida útil contigo, conmigo, y nos bebimos la bebida de nuestra preferencia, no es basura, tiene un valor ese plástico. Si lo depositamos en la basura, en un bote, seguramente tendrá una salida de reciclaje, pero si lo tiramos en la calle, lo tiramos cerca de un río, en una alcantarilla, se va a convertir en un problema. Entonces, las empresas tenemos que diseñar los productos bajo este concepto de ecodiseño, que sean reciclables, que sean reutilizables. Nosotros tenemos básicamente 28% de las ventas en botellas que son reutilizables o retornables. Yo me acuerdo cuando era niño en este país, todo era retornable. Tú ibas con el cajón de vidrio y lo cambiabas en la esquina. Y ese es un empaque que puedes utilizar múltiples veces. Un empaque de PET, de vidrio, puede dar hasta 50 veces vuelta entre ustedes y nosotros. Los de PET más o menos 30 vueltas. Y eso es un buen uso de un material que ya está allá afuera. También pensemos que cada vez que diseñamos una botella de PET podemos utilizar menos plástico, podemos aligerar las botellas para que pesen menos, para que traigan menos plástico al mundo. Entonces nosotros las empresas tenemos una responsabilidad, tenemos que trabajar con el gobierno, tenemos que trabajar con los ciudadanos. Esto no se resuelve solo gobierno, solo los ciudadanos, solo las empresas, es un trabajo conjunto. Tenemos que empujar un concepto que para nosotros es importante, que es la responsabilidad compartida diferenciada. A todos nos toca un pedacito de esta responsabilidad. Las empresas tenemos que generar productos que se puedan reciclar, reutilizar y que tengan una disposición. El gobierno nos tiene que ayudar con buenas leyes, con infraestructura urbana, y el ciudadano nos tiene que ayudar a hacer una buena disposición de eso. Es un trabajo de todos y es responsabilidad de todos heredar un mejor planeta a nuestros hijos. Perfecto, Jesús. Regresaremos contigo porque sin duda hay muchos temas interesantes como esto que mencionabas de los envases retornables o reciclables y hacia dónde va pues justamente el camino de las empresas. Pero bueno, ahorita damos la vuelta y regresamos contigo, Jesús. Quisiera escuchar las palabras de Guillermo Díaz, el ingeniero Guillermo Díaz, que es gerente general de Regenera, una empresa que se dedica justamente a hacer energía con los residuos, ¿no? Adelante, Guillermo. Así es. Justo lo que se ha mencionado es, ya no podemos seguir en un esquema de economía lineal, tenemos que migrar a un esquema de economía circular, ¿no? En México se generan alrededor de 40 millones, más de 40 millones de toneladas de residuos sólidos al año. Solamente el 9-10% se logra reciclar. Hay materiales que tienen tasas de reciclabilidad más altas,
pero en general los materiales solamente el 9% se recicla. ¿Qué hacemos con el resto? Y la economía circular no nada más es el tema de reciclar, pasa por más estrategias, lo bien comentaba, el ecodiseño, cómo utilizamos menos cantidad de material en los envases, cómo hacemos que ese material tenga más vueltas en la economía, cómo hacemos que se pueda reparar más fácil para que pueda seguir utilizándose, ¿no? Y son una serie de estrategias que nos van a ayudar a reducir el consumo de materias primas que necesitamos y a que se mantengan los elementos el más tiempo posible, ¿no? La industria de la construcción, la industria del cemento, es un aliado importante porque puede lograr recuperar muchos de estos residuos. Hablaba el secretario, los residuos de la construcción, prácticamente el 100% de los residuos son reciclables. Se pueden convertir nuevamente en concreto como un agregado reciclado, pero también se pueden utilizar como sustitutos de materias primas en la producción de cemento. Y los demás materiales, como son el acero, aluminio, se pueden utilizar para reciclar y volver a ser materiales, ¿no? Y hay una parte que hoy en día no se puede reciclar del residuo sólido urbano, y es donde también la industria del cemento es un aliado porque se puede recuperar la energía que contienen estos residuos, ¿no? El PET, se hablaba, se puede recuperar alrededor del 60%, pero hay materiales, platicábamos hace un momento, los multimateriales, que son muy difíciles el reciclaje, pero que la energía contenida la podemos utilizar nosotros para producir cemento, ¿no? En lugar de utilizar un combustible fósil, dejamos de extraer petróleo para producir el combustible fósil y utilizamos este material que de otra manera llegaría, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario, ¿no? Y un poco conectando con el tema del video central, ¿por qué llegan los residuos a los mares? ¿Por qué se generan estas islas? La realidad es que en México solamente el 20% de los residuos llegan a un relleno sanitario que cumple con la normatividad. El resto de los residuos van, en el mejor de los casos, a tiraderos, a cielo abierto, ¿no? Y ese es el grave problema, ¿no? Sí, la gestión del residuo. Claro, ¿no? Y me encantará regresar luego para hablar más de esto, de generación de combustible ya no quemando, generación de energía ya no quemando los combustibles de siempre, echando humo, ¿no? Sino más bien utilizando cosas que iban a terminar en la basura, ¿no? Exacto. Pero bueno, me da mucho gusto presentar también a Adrián Lozano, quien es cofundador de SOSAC Sociedad Sostenible, desde donde pues hacen mucho activismo, Adrián. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues regresando a tu pregunta inicial, primero me gustaría plantear que, bueno, hay que regresar, como ya todos regresaron, al contexto desde el que haces esa pregunta, ¿no? Y al término de sostenibilidad con su mínimo básico, que sería lo ecológico, lo económico y lo social, ¿no? Ese sería lo básico. Ahora también el modelo de Naciones Unidas incluye paz y alianzas como otros dos elementos fundamentales para la sostenibilidad. Qué bien. Y bueno, en términos ecológicos, ¿por qué reciclar? Bueno, para evitar contaminación, ¿no? Porque encontramos, actualmente ya lo describieron por todos lados, en todos los ecosistemas del mundo prácticamente, podemos encontrar la huella humana con residuos, ¿no? Residuos convertidos en basura, es decir, residuos a los que ya no se les encontró ni dio ninguna utilidad. Entonces, una vez que pierden utilidad, quedan así contaminando, ¿no? Y esta contaminación pues, se despliega luego en muchas distintas formas porque cada material tiene un ritmo de degradación y de reincorporación al ecosistema, digamos, además de distintas afectaciones. Cada uno va a afectar de distintas maneras. Algunos apenas estamos entendiendo cómo afectan, los microplásticos, por ejemplo. Y bueno, eso en términos ecológicos. En términos económicos, ya lo mencionaban también por acá, es el regresarle un valor a un material, el evitar que se pierda un valor de una cadena de valor, precisamente en las materias primas o en los materiales que serían desecho y que pueden regresar a la materia prima, ¿no? Entonces ahí hablamos de una cadena de valor en específico, económica. Y finalmente lo social, por los empleos, que también ya lo comentaban, hay una enorme necesidad de movilización de los residuos, pero no solo movilización, sino una movilización categorizada, que le permita a cada material llegar al destino donde pueda regresar o mantenerse su valor, ¿no? En la economía. Entonces están al final acopladas las tres necesidades, sin embargo hay tensiones entre estas y bueno, más adelante me gustaría también platicar un poco de qué límites tiene, por ejemplo, las cadenas de valor del reciclaje frente a la cadena de valor de gestión de los residuos, que son dos cadenas de valor distintas, sí, pero que están completamente intercaladas.
Y ahora pues ya nos platicaban, hay otra cadena de valor que empieza a participar de esto, liberándole tensión a la de la gestión de residuos, que es la de la energía, ¿no? Que también empieza a servirse del mismo material, asegurando que el valor se quede ahora como energía. Qué interesantes estos temas, tratando de hacer una aportación un poquito filosófica, si me lo permiten. Como que uno viendo esta nota, uno dice, bueno, el ser humano, ¿qué camino tomó, no? Por un lado, fue generando todas estas comodidades en la vida a lo largo del siglo XX, ¿verdad? Que nos ayudaron a avanzar en muchísimos rubros, ¿verdad? A poder tener una vida de alguna manera más satisfactoria. Pero por otro lado, creamos estas montañas de basura y estas islas de basura de algo que no regresa naturalmente a la tierra, ¿verdad? Y que no nos restablece un equilibrio como deberíamos tenerlo. Está cambiando el pensamiento ahora con todas estas ideas de sostenibilidad, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar como sociedad para que dejemos de crear estos monstruos contaminantes, Jaime? ¿Cuál tiene que ser la tendencia en tu opinión? Pues justamente hacia una economía circular, hacia aprovechar los materiales. Cada vez estamos más conscientes, ya hay más gente consciente del valor que tienen los materiales, de cómo pueden aprovecharse y cómo puede disponer de ellos, pero todavía falta mucho por hacer. Ahorita que comentabas las islas de plásticos, ¿no? La más grande es 2 veces el tamaño de Texas. Los plásticos llegan al mar a través de los ríos, no llegan solos, la gente los desecha en los ríos o los desecha en el medio ambiente y con las lluvias se los llevan los ríos y llegan. Y cerca del 80% llega otra vez a las costas y contamina las costas y dificulta la pesca y todo. Lo que encontramos en las islas de plásticos, la mayor parte son artículos de pesca, redes de pesca y todo eso, pero también hay muchos otros envases de objetos de uso cotidiano y debemos estar conscientes de ellos, ¿no? No solamente en los ríos, sino también en la tierra. Los plásticos y cualquier material, metales, vidrio, todos son ajenos a la naturaleza y no deben estar ahí. O sea, el problema no es el plástico o el material, sino lo que hacemos con él. Entonces es importantísimo separarlos desde casa. Somos el primer eslabón de ayuda. Si nosotros no los separamos adecuadamente, el personal de basura no los puede distinguir y no los puede canalizar a las plantas recicladoras. Entonces, con esa simple acción ya estamos haciendo mucho. Hay un mito muy grande que dice la gente, bueno, pero ¿de qué sirve que yo lo separe si mi vecina no lo hace o el de enfrente no lo hace? O el camión de la basura lo junta. O el camión de la basura lo junta todo, ¿de qué sirve? Lo del camión de la basura es el mito más grande y realmente lo separa porque tiene un valor, ¿no? Y lo canaliza. Entonces, sí hay que separar en casa, sí sirve. Sí hay que separarlo y con lo que separemos evitamos que se contaminen con los residuos orgánicos y que los detecten fácilmente el personal de limpia para poder canalizarlos. Bien, Jaime, gracias. Doctor Alfonso Martínez Muñoz, estabas hablando de que desde la ley, modificando la ley, se pueden hacer avances importantes, ¿no? Claro, los países desarrollados tienen normativas que hacen que la economía circular realmente sea posible. Cuando tú no normas los procesos, siempre los procesos se van por la vía, digamos, menos costosa en el corto plazo, no en el largo plazo, como ha pasado con esta economía lineal que tenemos en México. Tú lo dejas el residuo y hay que volver a producirlo. Y entonces el Estado, el gobierno tiene que establecer mecanismos mediante los cuales sea posible que esos materiales regresen en mayor proporción. Hay muchas cosas que se han hecho en el mundo. De hecho, este año se está discutiendo un tratado internacional, 175 países lo firmaron, de la ONU, para hacer obligatorio en todos los países que los plásticos se reusen, se reutilicen y evitar que se siga sucediendo lo que está pasando hoy en día. Entonces sí se puede hacer muchísimo desde el Estado. Debemos de tomar en cuenta que haya economías informales muy importantes que funcionan en el área metropolitana de Monterrey, en todo México. Aquí en el área metropolitana hay más de 5,000 personas que recolectan los residuos cuando una vez que lo pones tú en los botes de basura, y esas personas viven de eso.
pues, viven de eso y ellos son los que están reciclando por nosotros, son los que le venden a los pequeños centros de acopio, que luego le venden a Arca, que luego le venden a otras compañías. Entonces es muy importante conocer el sistema y luego diseñarlo de tal manera para que pues, menos residuos lleguen a los mares, a los ríos, a los lagos y perjudiquen el ambiente y la salud de las personas, porque también la salud está en juego. Correcto. Jesús Lucatero, ustedes desde Arca Continental generan, entre otros productos, refrescos, ¿verdad? Que vienen en estos envases. Así es. Y seguramente mucha gente les hace esta misma pregunta. ¿Qué están haciendo para que ese plástico no se vuelva esta basura que veíamos? Mira, fíjate que es una pregunta constante y creo que hemos sido un poco incapaces de comunicar todo lo que hacemos. Porque si tú le preguntas en la calle a la gente qué piensa de Coca-Cola y de los productos que nosotros producimos, pues la gente te dice son el principal contaminador de plásticos. Y contrario a eso, en el caso de México, y Jaime lo dirá, pues la tasa de acopio del PET es muy alta, es la más alta de todo el continente americano, 63%. Eso quiere decir que 6 de cada 10 botellas que se ponen en el mercado, no solo por Coca-Cola, sino por todos, y Arca Continental, se reciclan. Entonces, llevamos más de 25 años en esto, somos socios fundadores de COSE, pero también hemos invertido, Luis, a la fecha, más de $180 millones en establecer la planta de reciclaje grado alimenticio más grande del mundo, ¿no? Mucha gente te dice, oye, Alemania es el mejor país donde se recicla y tiene el mejor sistema. Puede ser, pero la planta más grande y más exitosa en términos de reciclaje de PET está en México, ¿no? Que se llama PetStar, que está en Toluca y que la podemos visitar y el auditorio puede ir a visitarla porque está abierta al público con un tema educacional y de cultura del reciclaje. Ahí, nada más para que te des una idea, procesamos más de 3,000 botellas al año. Eso equivale más o menos a llenar el estadio de los Tigres 5.2 veces cada año de PET y lo reciclamos. Entonces, ese PET no es basura, tiene un valor, pero ese PET no llega solo a la planta. Ya lo decía el secretario, la cadena de acopio es muy importante y nosotros tenemos una cadena de acopio inclusivo. Tenemos más de 1,500 socios acopiadores con los que trabajamos, con los que desarrollamos, los formalizamos, los ayudamos a pagar impuestos, los ayudamos a tener un mejor manejo de los residuos peligrosos que tienen y que crean una economía y que mantienen estas familias de manera digna. Se puede dedicar a ser un recuperador y tener un buen empleo y generar sustento para tu familia. Fíjate, qué bueno. Y yo me traje una botellita para hacerles esta pregunta y aprovechando tu comentario, Guillermo, porque, perdóname, Jesús, antes que Guillermo, mucha gente piensa que este es uno de los productos más dañinos, pero también luego documentándome me he enterado que es uno de los productos más reciclados. O sea, la botella de PET es en su caso una de las que menos contamina hoy porque ya se reciclan, mientras que los vasitos, los cubiertos, las bolsitas, esas en cambio no se están reciclando y no las traemos en la mente. Traemos mucho en la mente esta botella, ¿no? Pero si los productos se terminan reciclando, no tienen por qué ser tan dañinos, es lo que entiendo, ¿no? Es correcto ahí, Luis, esto. Digamos, el PET es un caso de éxito, pero hay un montón de otros tipos de plástico en diferentes cosas. La computadora, nuestro celular, las llantas del coche, ¿no? Las llantas de la bicicleta. El plástico está en nuestras vidas y llegó para hacer nuestras vidas mejor, pero tenemos que tener una responsabilidad. Una vez que el plástico termina la vida útil con nosotros, tenemos que tener manera de que tenga una segunda vida o si no, que podamos recuperar la energía como lo hacen mis amigos de Cemex. Entonces, creo que es importante tener eso en cuenta. El plástico no es basura y tenemos una responsabilidad como ciudadanos, como empresas, encontrar cadenas de salida y que no se nos fuguen, ¿no? No queremos fugas en las playas, no queremos fugas en los ríos. Y la sociedad civil, el trabajo que hace SOSAC es bien importante en concientizar a la gente y en recoger ese PET que no debe estar en las calles ni en los ríos. Y justamente Guillermo Díaz de Regenera, ¿cómo le podemos hacer para que toda la basura que pudiera llegar a una planta de generación de energía con residuos llegue? Porque ¿cómo le hacemos nosotros los ciudadanos? ¿Cómo le debe hacer la sociedad o los gobiernos para que pudiera estar ahí y no en los mares y no en tiraderos clandestinos? Ya, mira, te pudiera platicar un caso de éxito que estamos llevando a cabo con el municipio de Querétaro. En el municipio de Querétaro nosotros estamos operando una planta de separación. Entonces, el municipio se encarga de hacer la recolección en todos los domicilios y nos lleva los residuos a la planta. Actualmente estamos procesando entre el 80 y el 90% de todos los residuos que se generan en el municipio. Ahí nosotros separamos, recuperamos todo lo que se puede reciclar, PET, pero no nada más PET, aluminio, fierro,
HDPE, cartón, papel, tetrapac, polipropileno, ¿no? Toda esta gama de materiales que hoy en día ya hay una cadena de valor para que se puedan reciclar, los recuperamos y los volvemos a poner en el mercado para que vuelvan a ser envases, empaques o lo que se pueda fabricar con ellos. Y perdón, una precisión, ¿el 80% de toda la basura de Querétaro está llegando a la planta? Sí, el 80% de la basura que se genera todos los días llega a la planta. La planta opera de lunes a sábado, sin embargo los domingos recibimos también los residuos que se generan. Después de que recuperamos esto, hay una serie de plásticos que hoy en día no es posible reciclar porque técnicamente o porque económicamente no se puede, ¿no? Entonces, estos materiales nosotros recuperamos, esta mezcla la recuperamos la energía en los hornos de cemento. En lugar de que se vaya a un relleno sanitario donde eventualmente va incluso a generar metano, emisiones de metano, nosotros lo utilizamos en nuestro proceso y nos ayuda no nada más en reducir el consumo de fósil, sino también en la reducción de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Correcto. Adrián Lozano. Gracias. Adelante. Bueno, otra vez regresando a la pregunta, ¿qué tendría que venir? Bueno, por lo pronto identifico tres elementos otra vez, ¿no? Primero tiene que ver con los conceptos y el entendimiento social de qué es cada cosa, con evitar ecoblanqueo también, ¿no? Que esto es el dar a entender que algo es ecológico y cuando no lo es. Y también el segundo serían resolver los límites que tiene el reciclaje. Y el tercero sería el asegurar un acoplamiento justo, sobre todo hablo de los agentes económicos que están en informalidad y de los que hoy depende el reciclaje de esas botellitas, por ejemplo, ¿no? Y que no son quienes generan utilidad, ¿no? Pero sí es de quienes depende que la distribución y la logística se resuelva hoy, ¿no? Bueno, entonces regreso al primero en cuanto a los conceptos. Los últimos 30 años se ha malavariado tanto los términos reciclaje, reciclado, que la mayoría de la gente no entiende la diferencia entre uno y otro. Muchas veces te dice, compré o usa el papel reciclado. No, es reutiliza un papel que ya imprimiste. No es lo mismo. Reciclarlo tendrías que romperlo, triturar el papel, soltar las fibras y volverlas a unir. Reutilizar. Entonces, reutilizar es distinto. Y es muy importante reutilizar antes de tener que reciclar, porque en el reciclaje requerimos altos niveles de energía. Si bien es mejor que extraer nuevos materiales, como quieres mejor reutilizar antes que reciclar. Y reducir antes que reutilizar. Que ahí la botella retornable es un reutilizar. Es un reutilizar, exactamente. Que luego implica cuestiones logísticas, hay que contabilizar luego las emisiones de la distribución, etcétera. Por supuesto, hay que analizar todo el caso, no nada más un elemento. Pero bueno, otro tema de los conceptos es el de igual reciclado, reciclable y muchas veces se vende algo reciclable como algo reciclado y es distinto. Algo reciclado ya pasó por ese proceso, es un material que se está quedando que está guardando su valor y regresando. Y uno reciclable, pues puede hacerlo, pero eso no quiere decir que va a llegar a la reciclabilidad. Y bien rápido para terminar, no entro al acoplamiento justo, pero sí a los límites que hemos encontrado, que por ejemplo en ríos y arroyos te encuentras grandes cantidades de plásticos reciclables que ya no se admiten en las cadenas de reciclaje. ¿Por qué? Porque está muy averiado, porque está muy sucio, porque está fragmentado, ¿no? Entonces ya no se recibe, ¿no? O si se recibe en un precio muy, muy bajo. Entonces este es un incentivo en contra, ¿no? Claro. de estar reciclando. Y otra vez porque la cadena de valor está creciendo con las reglas del mercado, no con las reglas que necesitamos para resolver el problema, ¿no? Entonces necesitamos también analizar dónde poner incentivos que permitan a quienes hoy están en la informalidad participar con justicia y recibiendo beneficios económicos también de las cadenas de valor que se están acoplando. Perfecto, Adrián. Híjole, pues seguramente al público, igual que a mí, ya nos urge saber qué tenemos que hacer también como ciudadanos y qué soluciones hay a todo esto. Pero bueno, justo lo abordaremos en nuestros siguientes bloques de este foro, así que le invito a que siga con nosotros. Hacemos una rápida pausa, pero continuamos en este foro sobre sustentabilidad y reciclaje. No se vaya.
Continuamos hablando de sustentabilidad y reciclaje en este importante foro de medios Avalanche. Y bueno, vamos a iniciar un segundo bloque temático que hemos titulado México y el reciclaje, ¿cómo vamos? Para saber, aunque ya hablamos un poquito de eso, pero saber dónde estamos parados, ¿no? Y hacia dónde entonces habría que avanzar. Si me permites iniciar contigo, doctor Alfonso Martínez Muñoz, secretario del Medio Ambiente de Nuevo León. En México se debe reciclar como el 7-8% de los materiales. Sin embargo, hace falta esquemas que promuevan ese reciclaje. Primero, que reconozcan lo que ya está sucediendo, porque bien se decía hace unos momentos, hay muchos recuperadores informales que está ya funcionando bastante bien el reciclaje, pero no son reconocidos por las normas y las leyes ni municipales, ni estatales, ni federales. Son, perdón, los trabajadores de la basura, los llamados pepenadores. Ellos nos están ayudando a reciclar. Ellos son los que hacen el reciclaje en México. Y hay dos tipos de pepenadores. Son los urbanos, que son personas normalmente que no tienen suficientes recursos como para quedarse en su casa. Nosotros hicimos un estudio el año 2016 aquí en el área metropolitana. Establecimos que había alrededor de 4.500 personas y todos los días viven de lo que reciclan. Pero esas personas reciclan como el 3% de todo lo que va en los residuos. También tenemos una planta de reciclaje en Cimeprode. Recordemos que aquí, de las más de 5.000 toneladas que se producen, 4.800 van al relleno estatal, que es el único a nivel México. Ahí se recicla otro porcentaje. Entonces, tenemos que reconocer lo que ya está existiendo. A eso se le llama reciclaje inclusivo. Hay otro tipo de pepenadores que están en los rellenos sanitarios. Desgraciadamente ahí está prohibido porque es muy peligroso hacer esa separación en los rellenos sanitarios. Sin embargo, todos conocemos historias de los reyes de los pepenadores, personas que han abusado del trabajo de los pepenadores para enriquecerse y para controlar esos grupos de personas, ¿no? Pero entonces tenemos sistemas que están funcionando, pero cuando inician las administraciones municipales, etcétera, queremos reciclar como si estuviéramos en Frankfurt o si estuviéramos en Dinamarca, cuando ya hay sistemas que están funcionando, que requieren perfeccionarse, regularizarse y sobre todo vincular el sector formal con el informal para beneficio mutuo. Jesús Lucatero, tú nos hablabas hace un momento justamente de esta planta de PetStar, que ahora también me entero con gusto que es pues de las más importantes del mundo. Y ¿qué tanto logra reciclar? ¿En qué nos beneficia esto? ¿Cómo funciona? Mira, fíjate que esto pues, se construye desde lo local. Como bien decía el secretario y mis compañeros aquí, pues, los residuos se producen en las casas de todos nosotros, entonces es importante captarlos ahí. Es decir, el gobierno establece estos sistemas, ¿no?, de recolección y tratamos de encontrar cómo ese plástico y esos materiales lleguen a donde debe llegar. En el caso de nosotros aquí acabamos de poner un centro de acopio grande en Escobedo para tratar de ayudar, ¿no?, a la población y ayudar al gobierno y a la sociedad en tratar de colectar, sobre todo en el caso de nosotros, las botellas de PET. Estamos tratando de invertir más de 3,000 millones para duplicar la capacidad de PetStar que te decía. Hoy más o menos se procesan ahí más de 100,000 toneladas al año, llevarla a más de 270,000 toneladas al año. Eso es un montón de plástico reciclado cada año, pero ahí es donde nos tienen que ayudar, pues, a depositar la basura en su lugar. Para Arca Continental ese es uno de nuestros ejes, es parte del ADN. Nosotros somos una empresa regia y necesitamos que nuestras calles, que nuestros ríos estén limpios de PET y tenemos que trabajar todos de la mano todos los días. Entonces tenemos que diseñar bien los envases, buscar que tengan estas cadenas de salida y lo que decía el secretario es muy importante. Hoy tenemos 1,500 socios acopiadores en este sistema que nosotros le llamamos de acopio inclusivo. Con esta expansión los vamos a llevar a más de 3,700 socios acopiadores y es muy importante dignificar el trabajo de estos recuperadores porque es un trabajo peligroso, mal pagado, hay temas de esclavitud, de derechos humanos. Entonces nosotros trabajamos con ellos en formalizarlos, en cuidar que no haya niños trabajando en la cadena, en pagar bien y por arriba de mercado el valor del PET. Eso es muy importante, Luis. Tratar que esta gente tenga un empleo digno y que estas familias tengan un ingreso remunerado justo por ese trabajo, que es un trabajo difícil y es un trabajo que la sociedad necesita y requiere. Correcto. Guillermo Díaz, de Regenera.
Sí, me quedo un poco con el tema del reciclaje inclusivo y te platico un poco lo que nosotros hemos hecho y cómo hemos visto el cambio de cultura de esta gente. Nosotros llevamos colaborando con el gobierno de la Ciudad de México desde el 2011 con algunas inversiones que hemos hecho, inversiones que ha hecho el gobierno, pero de alguna manera recuperando materiales que se generan en la Ciudad de México. Y hoy en día, cuando tú ves cómo operaban antes sin equipo de protección personal, sin seguridad social, y ves cómo operamos nosotros en un nivel al igual, o sea, lo mismo que se le exige a una planta de cemento, nos lo exigimos nosotros, ¿no? Entonces nos preocupamos por todos los trabajadores, los que realmente están haciendo la separación del material. Todos cuentan con seguridad social, con equipo de protección personal, con capacitaciones, con un cuidado, con un empleo ya de una manera digna, ¿no? Y eso ha cambiado. En la Ciudad de México hemos impactado de esa manera y en Querétaro nosotros adquirimos esta compañía en diciembre del 21 y de ahí a la fecha hemos incrementado la plantilla. Cuando tomamos las operaciones éramos cerca de 60 personas, ahorita somos más de 160 personas, ¿no? Entonces, este tipo de instalaciones, aparte de dignificar el empleo, genera empleo adicional. Esto estoy hablando nada más de empleos directos, ¿no? Aparte de toda la cadena que se genera a partir de la recuperación de los materiales. Correcto. Y Adrián Lozano, sobre este tema, ¿cómo vamos? Sí, bueno, el trabajo en el espacio público, precisamente en Cuerpos de Agua, nos ha permitido encontrar varios prejuicios que han evitado que los sistemas de gestión resuelvan el problema de los residuos que llegan bueno, que terminan a la intemperie. Y por un lado, veíamos uno muy común es el considerar que en las zonas donde hay residuos acumulados es la gente cochina que vive ahí, ¿no? Es una frase muy común que tenemos en mente. Y bueno, ¿qué encontramos en el caso del arroyo vivo, que es el arroyo seco San Agustín? Bueno, que la mayoría de los residuos que están llegando aún al río, al interior, perdón, del cauce del arroyo, son de personas que no viven ni siquiera en la zona, ¿no? Sino que hay un acarreo hormiga, a veces no tan hormiga, a veces son grandes camiones que van y tiran, pero que vienen de otros lugares. Y aquí hay un evasor detrás que está aprovechando muchas veces la vulnerabilidad de un acarreador hormiga, que ni siquiera está registrado en el sistema en el que debería estar registrado para gestionar los residuos, pero que pues termina siendo su modus vivendi, ¿no? Es de donde obtiene o de donde sobrevive movilizando residuos, pero el problema es que los tiran en cualquier lugar, ¿no? Esto está muy asociado con las actualizaciones legislativas que hemos llevado en el país, en donde pues estamos buscando con la legislación que haya cada vez menos tiraderos a cielo abierto y normando hacia los rellenos sanitarios y hacia actividades de generación de energía, por ejemplo. Pero al final los sistemas de gestión no son suficientes, tanto que lo que vemos en la calle, lo que vemos en los ríos, lo que vemos afuera, es que los tiraderos a cielo abierto están creciendo. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que a mi juicio es que los sistemas no están bien acoplados, ¿no? O sea, precisamente creo que PetStar es un ejemplo clarísimo de cómo poner en el centro los temas en los que hay que trabajar precisamente. Bueno, el tema de la niñez ha sido uno muy importante que desde el modelo de PetStar ha salido y bueno, por aquí creo que hay mucho más que hacer. Muy bien, pues creo que estamos encontrando muchas cosas muy importantes y para cerrar este bloque me gustaría escuchar la opinión de Jaime Torres, director de comunicación de ECOSI. Claro que sí, es muy importante lo que comentan. En México hay aproximadamente 70,000 familias que viven del reciclaje, ya sea empleos directos e indirectos, y esto va a crecer exponencialmente en los próximos 6 años, porque la industria de bebidas y alimentos tiene metas hacia el 2025 y sobre todo hacia el 2030. Algo que mencionaban Jesús y Adrián es el caso de PetStar, la importancia de que todos esos empleos sean empleos dignos, formalizarlos, y darle la importancia que tienen y que crezcan todos esos empleos, ¿no? Muchas veces no nos paramos a pensar de que hay gente que gracias a ella nuestros residuos se pueden reciclar, no llegan a los tiraderos y no debe haber gente recogiendo los residuos en los rellenos sanitarios o en los tiraderos. Si nosotros
perdón que insista mucho, pero si nosotros separamos desde nuestros hogares los residuos, podemos platicar, preguntarle al recolector de basura, oye, ¿te sirve que te lo dé así? ¿Cómo te lo puedo dar separado? Seguramente nos va a decir que sí, porque lo pueden canalizar y no tienen que estar yendo a otros lugares con menos higiene a recuperarlos, ¿no? Entonces tenemos que buscar muchas formas de hacerlo, de aprovecharlo. Ahorita estaba recordando una historia, hay historias también individuales fantásticas, ¿no? Una historia que me contaron en Veracruz, donde había un sacerdote en una comunidad que no tenían dinero para darle la limosna, y entonces se le ocurrió recibir residuos, ¿no? De PET y otros materiales, y eso los vendía y los canalizaba con otra gente, ¿no? Entonces hay muchas formas de canalizar nuestros residuos y que lleguen a buen término. Y de nuevo, pues ahí cambiar esta visión de lo que creíamos que era basura, que en realidad puede ser un material que vale y que se puede usar para un fin positivo, ¿no? Exacto. Justamente en este contexto queremos presentar esta nota de pues, las prácticas interesantes que ya existen o que pueden ser modelo, y aquí concretamente el tema tan importante de un reciclaje inclusivo, o sea, que le permita a la gente tener un empleo digno, una actividad bien remunerada alrededor del reciclaje. Vamos a ver esto. ¿Cuál es la solución para acabar con la contaminación de agua y tierra a causa de los residuos? El reciclaje, es decir, el reaprovechamiento de materiales como el PET. Pero esto solo se logra involucrando a todos con programas como por ejemplo el reciclaje inclusivo. Él es una persona que forma parte del programa que implementó la empresa PetStar, especializada en reciclaje de PET. Trabajamos con ellos mediante un modelo de acopio inclusivo PetStar, porque no solo es el interés de comprarles el PET, sino que es comprarles el PET mediante esta dinámica de un reciclaje inclusivo. ¿Pero qué es el reciclaje inclusivo? Se trata de un programa mediante el cual la empresa certifica en el país a los 1.500 acopiadores y luego les garantiza la compra del PET para que así tengan asegurado su ingreso y para sus familias. PetStar les otorga beneficios que van desde la bancarización, la formalidad de su negocio y una certidumbre económica. Les ofrecemos capacitación gratuita en temas de seguridad, o sea, de usar equipo de seguridad para el manejo adecuado de los residuos, de señalización en sus centros de acopio, capacitación en manejo de materiales. Les otorgamos diferentes carteles donde la gente puede ubicar esta correcta disposición del envase de PET. Los acopiadores le entregan su plástico a las unidades de PetStar que luego llevan a esta planta de transferencia de Escobedo y de ahí la transportan a Toluca, donde se transforma en una resina para una nueva botella. Al año, PetStar recolecta en Nuevo León 18,000 toneladas de plástico. A nivel nacional, son más de 100,000 toneladas. Estas últimas equivalen a llenar 5.2 veces el Estadio de los Tigres. Por reglas de la empresa, no se permite el trabajo infantil y, de hecho, la empresa está por implementar un apoyo de escolarización de los hijos de los socios acopiadores. Víctor Amaro, Fuerza Informativa Azteca. Y bueno, quedan más preguntas por hacer. Una de ellas, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para empezar a generar un mundo de mayor reciclaje? Y por supuesto que tienen que hacer las autoridades con políticas, visión y leyes muy concretas para que esto avance, y también las empresas. Pero hablaremos de esto después de estos anuncios aquí en nuestro foro Sustentabilidad y Reciclaje. Volvemos. Continuamos con nuestro foro Sustentabilidad y Reciclaje, con temas fundamentales de nuestra vida hoy en día, y justamente con nuestro panel de expertos. En este bloque queremos hablar de economía circular, que, señores, ustedes no me dejarán mentir, pues es un gran concepto, ¿no? Que ya nos inserta en una manera distinta de ver al mundo y de ver el desarrollo, ya no de forma lineal, de que producimos y producimos transformando la naturaleza de forma incesante, sino que hablamos de algo que regresa, y que ya no tiene que estar sobreexplotando al mundo, ¿no? Si nos permites iniciar contigo, Jesús Lucatero, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental México. Justamente regreso a la botella de PET que ustedes producen, entre otras cosas. ¿Cómo el ciudadano puede reciclar mejor
una botella de PET y qué podríamos hacer, qué nos podrías decir a todos para colaborar en esta encomienda que ustedes, por ejemplo, desde PetStar, pues ya están haciendo un trabajo interesante, me atrevo a decir, en generar reciclaje. Mira, ese es el tema, Luis, porque creo que es bien importante no separar los elementos de la botella, para empezar, ¿no? O sea, creo que es importante cuando terminas tu botella colapsarla, porque una botella con aire adentro pues ocupa mayor espacio y para los recuperadores urbanos las tienen que colapsar. Entonces lo primero es, la terminas, no hay que enjuagarla ni lavarla, porque también eso estaba muy de moda. Cuando llega PetStar nosotros lo hacemos en la planta en un ciclo cerrado y es mucho más eficiente de esa manera. Entonces hay que colapsar la botella, taparla con tapa y etiqueta. No hay que separarlos, porque una vez que tú separas la etiqueta o la tapa, es muy difícil que se vuelvan a reciclar, ¿no? Entonces, si queremos que entren en una cadena de reciclaje, tienen que quedarse juntas. Si queremos que se recuperen como energía o otra cosa, pues separarlas pasa eso. Entonces, ese es un tema importante, y depositar la basura en su lugar. ¿Cuántos de nosotros hemos visto? Vas caminando por la calle y el coche de enfrente saca la mano y avienta la botella. Sí. O vas en la calle atrás de alguien, termina su bebida o su alimento y lo tira. Entonces, lo primero hay que depositar, ese viejo dicho, la basura en su lugar. Ahí buscamos que se integre a las cadenas de gestión que ya tenemos en los diferentes municipios y en los estados. Ahí aumentamos las probabilidades de que se recicle los diferentes recursos. Otra cosa que te digo, creo que las empresas y los gobiernos tenemos que tener metas, ¿no? A veces metas establecidas por la ley, pero también metas internas. Nosotros tenemos una meta que se llama Un Mundo Sin Residuos, donde tenemos que alcanzar el 100% de reciclabilidad en todos nuestros empaques, recuperar y reciclar el 100% de nuestros empaques para el año 2030. Y luego hay una meta muy importante, Luis, que creo que deberíamos tener en todos lados, que es que tengamos contenido de material reciclado en las botellas. Si por una meta autogestionada o autoimpuesta o por una ley, tú me dices, oye, tu botella tiene que tener por lo menos la mitad de material reciclado, eso jala la cadena de reciclaje y crea los negocios alrededor de eso. Porque eso quiere decir, como la botella de Ciel, que está hecha 100% de otras botellas y es 100% reciclable, el concepto que Adrián nos mencionaba al principio, eso es lo que deberíamos buscar. Entonces, tenemos que encontrar la manera de que esos dos mundos se junten, donde el ciudadano piense en reciclar y en reciclable. Correcto. Y bueno, pues habrá que avanzar mucho para que el ciudadano primero tenga esta cultura de reciclemos en la casa, ¿verdad? Separemos, pero además, como dicen, hay incentivos, quizá desde que el camión de la basura que llegue ya también me incentive tomando los 2 paquetitos por separado de basura. No entiendo que en otros países hasta te pagan un poquito por la parte que es reciclable y te cobran por la parte que no es reciclable, ¿verdad? En el caso de Regenera, Guillermo Díaz, ¿cómo ayudan ustedes a esta economía circular y qué falta por hacer? Sí, mira, la realidad es que hoy en día lo que se puede reciclar es 9-10% en total, ¿no? El PET, hablábamos de 63, comentaba la tasa de reciclabilidad, pero ¿qué hacemos con el resto de los residuos? O sea, ¿qué hacemos con lo demás que queda, ¿no? Si bien no se puede integrar ahorita una cadena de valor para que vuelva a hacerse otro empaque, lo que sí podemos hacer es recuperar esa energía y producir cemento, ¿no? En lugar de que se vaya a un relleno sanitario. Correcto. Donde en el relleno sanitario adicional de tema de lixiviados y demás va a generar gases de efecto invernadero, específicamente metano, ¿no? Entonces, si comparamos las soluciones de, oye, si este material lo pongo en un relleno sanitario, voy a tener una emisión de metano, que es un gas de efecto invernadero muchísimo más veces que el CO2, ¿no? O lo utilizo para producir energía dentro del horno, ¿no? Adicional, en el horno tiene la ventaja de ser altas temperaturas y la fracción inorgánica, lo que no se quema, se integra en la misma química del cemento. Entonces, lo que tenemos es un aprovechamiento del 100% de los materiales, porque se integra como parte del cemento y se genera el CO2 más agua, que es el producto de cualquier combustión. O sea que al rato, perdón que te interrumpa, nuestras casas, nuestros edificios van a estar contenidos de estos elementos de los que nosotros hoy en día desechamos. ya lo tenemos. En México tenemos más de 40% de sustitución de combustibles fósiles y tenemos plantas que están ya en 80% de sustitución, ¿no? Ya estamos utilizando residuos para producir cemento y tenemos una meta muy ambiciosa al 2030 y al 2050, ¿no? Que estamos hablando ya de
toda nuestra operación en Cemex México, al menos tener un 66% de sustitución de combustibles fósiles. Sin afán de alargarme mucho, pero me parece un tema fascinante. Pues si Querétaro lo hace, ¿por qué no lo hacemos aquí en Monterrey o en Nuevo León? Bueno, en Monterrey estamos colaborando ya con el organismo público, con CIMEPRODE. Desde el 2014 ellos tienen una planta donde ellos recuperan el material reciclable y nosotros al final de su banda quitamos los materiales que no son coprocesables o que no son ideales para el horno, y ese material que no se pudo reciclar, nosotros lo llevamos y estamos aprovechando en el horno de cemento, ¿no? O sea, sí estamos colaborando ya en el Estado, creo que podemos hacer todavía más. Estamos en conversaciones con CIMEPRODE para ver cómo podemos ampliar esa gama. Adrián Lozano, faltan leyes y políticas para una economía circular, ¿no? Sí, sobre todo creo que necesitamos reorientar el enfoque. O sea, si bien el reciclaje es importante, es el último eslabón de la circularidad de los materiales, ¿no? Hablamos mucho de esa ruta origen-destino y de buscar que siempre regrese, ¿no? Del inicio al inicio, siempre. Pero el enfoque también tiene que ponerse en el diseño, ¿no? ¿Qué hacen las marcas, qué hacen los corporativos por rediseñar sus materiales, sus empaques, todo lo que sea de un solo uso? ¿Cómo le haces para que pueda ingresar totalmente a la cadena de valor? El PET es un ejemplo que pues, ha permitido pues, incluso acoplarse, como decían, con el reciclaje del polipropileno, el plástico 5. Pero luego tienes otros actores también del mercado del reciclaje que tienen otro proceso y que ellos sí separan, ¿no? Porque reciclan por un lado el 5 y por otro lado el 1 y por otro lado el 2. Entonces, ¿cómo le haces? Eso lo tendríamos que normar. ¿Cuál es el mecanismo más eficiente? ¿Nos conviene o necesitamos acoplarnos todos a un mismo proceso? Porque al final son procesos distintos. ¿O no puedes regular eso? O sea, ahí también hay que ponernos esa pregunta. Y bueno, pues se da ese tema de la competencia entre los procesos y luego también se da el aparecimiento de nuevos plásticos, ¿no? Están los aditivos que les permiten degradarse, lo que vemos en las bolsas ahora, que pues ya se venden como biodegradables porque se pueden partir en pedacitos, pero lo que termina pasando es que tenemos microplásticos y nanoplásticos más rápido en el entorno, ¿no? Entonces todo esto le falta detalle, le falta mucho nivel de detalle y el problema es que no hay una regulación que vaya limitando el que no salga un nuevo aditivo que todavía no sabemos qué va a hacer, ¿no? ¿Qué sería mejor? Estas bolsas, incluso las bolsas de basura que te dicen que son biodegradables, ¿esas habría que reciclarlas mejor o está bien que se vayan Pues ahora sí que ya no sé, porque hasta todavía hace 8 años yo hice mis propias pruebas de los materiales que se venden como biodegradables, metiéndolos a compostero, y me pasaba más de 1 año y medio y no se degradaba nada, ¿no? Entonces luego resulta que algunos tienen que ser en ciertas condiciones de presión y de temperatura que no se van a alcanzar en un compostero casero, ¿no? Pero ¿qué tan al alcance está? Pues sí, en ese caso, por supuesto. Y evitar que terminen en la intemperie contaminando. Exacto. Claro, Adrián. Jaime Torres, ¿qué falta para esta economía circular? Pues falta seguir separando los residuos. Ahorita que platicaban sobre los biodegradables, es muy común pensar que biodegradable es fumable, cuando no es así, ¿no? Se biodegradan en ciertas condiciones. Realmente todos los materiales se biodegradan. La cuestión es en cuánto tiempo se biodegradan. Y lo importante no es que se biodegraden porque, como decía bien Adrián, generan microplásticos, sino que se aproveche el material en ese círculo virtuoso para que siga sirviendo. El PET en México es un gran ejemplo de ello, ya lo decía Jesús. Somos líderes en todo el continente en recuperación y reciclaje de PET. Se recupera el 63% del PET. De ahí, de ese 63%, el 62% aproximadamente se vuelve a convertirse en una nueva botella. Eso es economía circular. Otra parte, 30 y tantos %, se va a otros envases como los termoformados de otras aplicaciones y un 7% se va a fibras, ¿no? Como las fibras textiles. Entonces, es muy importante tener, como en el PET, un camino trazado, ¿no? En donde ya sabemos hay metas específicas, se están haciendo acciones y todos los esfuerzos que hagamos van a sumar para subir todavía más esos índices de recuperación. No es suficiente todavía, va a ser suficiente cuando lleguemos a 100%.
Y aprovechando, si me permiten agregar un comentario, pregunta, porque he escuchado de gente que se vuelve muy purista y dice, no, yo ya no compro nada de plásticos, mi termo de metal y esta otra cosa, pero a veces no se da o no nos damos cuenta que en la ropa también traemos plásticos, en las llantas del carro, etcétera. Y desde otra gente que dice, yo sí lo hago, pero estoy buscando reciclar. ¿Cuál va a ser el camino más correcto para el futuro de la humanidad? ¿Erradicar por completo estos materiales sintéticos o encontrar un punto intermedio de reciclarlos, usar menos? ¿Qué dirías tú? Mira, hay diversas R's. Es muy importante tener un consumo responsable, es decir, comprar solamente lo que vamos a usar, reusar lo que podemos reusar y reciclar lo que debemos reciclar. No podemos deshacernos de todos los plásticos. Como bien dices, los plásticos están en nuestra ropa, en nuestros celulares, computadoras, prácticamente en todas las industrias. Hay diferentes tipos de plásticos, ¿no? Hay plásticos de larga duración, como los tableros de un coche, por ejemplo, de media duración, como la ropa, y de corta duración, como todos los envases y empaques. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser más conscientes, que eso entre en una economía circular y aprovecharlos. Lo malo no es el material, sino cómo disponemos de él, ¿no? Cualquier material no debe estar en el medio ambiente. El plástico tiene muchos beneficios. En el caso de los envases, es el material con la menor huella ambiental de todos, porque aquí debemos de considerar todo el proceso, desde que se diseña, se fabrica, hasta que se vuelve a recuperar, y gasta menos agua en su producción, menos energía que otros materiales, es ligero. También lo decían, al transportarlo se pueden transportar más, gasta menos combustible, hay menos desgaste de llantas. Hay que calcular y considerar todo eso. Entonces, el plástico es un gran material, es un gran invento y por eso es tan usado, pero debemos saber cómo aprovecharlo. Doctor Alfonso Martínez Muñoz. Sí, bueno, en el Estado desde un inicio se creó la Secretaría de Medio Ambiente del Gobernador para establecer políticas públicas que hicieran posible la economía circular. Todavía en México nos falta mucho para lo que se está haciendo en otros países. Efectivamente, Cimeprode está ahora triturando llantas, va a triturar llantas, está vendiendo a Cemex este material para producir energía, va a ser una planta recicladora de residuos de construcción, establecimos nuevas normas, pero para dar un ejemplo cómo está funcionando el mundo, tú sabes, firmamos un convenio con Francia, debemos de cambiar los conceptos de que no necesariamente tienes que ser dueños de las cosas. O sea, ¿a qué me refiero? En ocasiones vas a comprar una lavadora de ropa. En ocasiones es mejor rentarla. O sea, sigue siendo la fábrica la dueña, tú la utilizas un año y luego vienen ellos mismos que son los dueños y te la cambian y luego ellos mismos reciclan eso completamente. O un vehículo, los vehículos ahora autónomos, pues va a ser más fácil rentar un vehículo que tener tu propio vehículo. Los celulares, pues igual usamos un celular y lo tiramos. Hay compañías que lo toman, lo modifican y te lo vuelven a dar y te están rentando, ellos siguen siendo los dueños. Es cambiar este concepto de la posesión. Es cambiar el concepto, ¿no?, de la posesión. Nosotros obviamente no estamos todavía en ese nivel porque el consumidor al último es el que manda. Cuando el consumidor es consciente, ve las imágenes que tú has presentado, sabe que él puede tener la decisión de comprar o no comprar un producto, de seleccionar, entonces las compañías y los gobiernos se empiezan a preocupar para que el consumidor pues siga prefiriendo sus productos y eso hace que las cosas se muevan más rápidamente, ¿no? Entonces estamos buscando esas normativas donde ganen las empresas, donde gane la sociedad, donde ganen estos grupos vulnerables y podamos encontrar la forma de darle la vuelta a esta economía que realmente pues sí ha afectado mucho México y el mundo. Estamos haciendo un programa aquí en el Río Pesquería que ha sido conocido, más de 100,000 toneladas de residuos, 100,000 toneladas, se acumularon ahí por más de 30 años, porque se dejaba que las personas fueran a tirar ahí escombros, a tirar basura, ahora lo estamos remediando, pero la afectación ambiental que hubo ahí es terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para establecer estas políticas públicas que ayuden a las empresas, que ayuden a la sociedad civil, que ayuden a los pepenadores urbanos y creemos estas condiciones para que los productos se mantengan en el mercado más largo tiempo? Correcto.
Vamos a hacer una segunda ronda para cerrar este bloque, si nos permiten. Jesús Lucatero, Coca-Cola antes nos ofrecía estas botellas de vidrio, ¿no? Que eran retornables, lo mencionabas hace un momento, y con el tiempo fue cambiando hacia el plástico. ¿Para dónde va el futuro? ¿Es mejor plástico o vidrio en términos de reciclaje? Mira, yo creo que no hay empaques ni buenos ni malos, ¿no? O sea, es qué hacemos con esos empaques cuando terminan su vida útil. El vidrio tiene un propósito y no hay nada mejor que una Coca-Cola bien fría con unos tacos, ¿no? Eso es irreemplazable. Pero también el vidrio, pues tenemos que tener una responsabilidad de crear las cadenas que correspondan a ese material. Es decir, para tener un buen manejo, es pesado, ¿no? Es peligroso cuando se rompe y tenemos que buscar recuperar el vidrio y llevarlo a tasas importantes, ¿no? Hoy más o menos la tasa anda entre el 11 y el 13% de acopio y reciclaje del vidrio. O sea, se recicla mejor el plástico. Mucho mejor el PET. Te digo, el empaque del futuro, si tú me dices, ¿cuál debería ser el empaque del futuro? Todo lo que sea reutilizable, ¿no? O retornable va a ser el empaque. Imagínate que vas al súper en el futuro y en lugar de comprar cereal o comprar la sopa, llevas tu contenedor y entonces te sirves a granel el cereal, la sopa, el frijol y tu contenedor lo puedes seguir reutilizando de manera infinita, ¿no? Se ha puesto muy de moda en que decir, oye, yo ya no quiero botella de plástico, quiero una botella de aluminio. Esa botella de aluminio, la cantidad de energía que tú utilizaste, recursos para producirla, no vas a acabar tu vida, ¿no? En años cuando puedas balancear ese empaque, ¿no? Los popotes se pusieron muy de moda, los de aluminio. Si ese popote lo tiras al medio ambiente, pues va a tardar años en reintegrarse al medio ambiente. Entonces, en los estudios de ciclo de vida, la botella de PET es muy bueno, ¿no? La botella One Way, como nosotros lo conocemos, de una ida, si es reciclada y entra en este tema de economía circular, porque cuando la botella entra a PetStar, tú metes 10 botellas y no sale material para 10 botellas, sale material como más o menos para 8 botellas. ¿Qué pasa con el otro material? Lo utilizamos como resina de menor valor agregado, entonces se hacen alfombras para coches, se hacen las tolvas de los coches, las tapas y las etiquetas se utilizan 100%. Entonces, eso es economía circular, que no haya ninguna clase de desperdicio y que los empaques puedan tener esta vida y este círculo virtuoso todo el tiempo. Entonces, el vidrio no es malo, el PET no es malo, no hay uno mejor que otro. Es qué hacemos con ellos y como sociedad tenemos una responsabilidad, gobierno, sociedad y empresas, en desarrollar estas cadenas, empujarlas. A veces hay que invertirle dinero. Para nosotros es una inversión a veces porque la resina virgen del petróleo es mucho más barata a veces que la resina reciclada. Entonces, ¿es una opción para nosotros? Sí, pero preferimos la opción a veces más cara que es reciclar. Y hoy nuestros envases, por ejemplo, tienen 27, ya cualquier Coca-Cola que compres tiene 27% de resina reciclada en ella. Y esa es nuestra meta, llegar al 50%. Y lo que no se alcanza a reciclar se puede convertir en energía, Guillermo Díaz. Sí, exacto. Como lo explicaba, la realidad es que lo que no se puede, inclusive residuos de PetStar, materiales que ya no se pueden aprovechar o los plásticos que no hay cómo integrarlos porque ya están demasiado degradados, esos los podemos aprovechar su energía. La realidad es que todos estos materiales nosotros los trituramos y de manera mezclada, lo más uniforme que se pueda, se introducen al horno. El horno está a 2500 grados centígrados la flama, que es donde se quema el material. Como lo explicaba, la ceniza que queda, esto se integra en la misma química clínica. Entonces es un proceso realmente que no genera ningún otro residuo. Pues, prácticamente lo que generamos es CO2 más agua, que es el producto de una combustión, ¿no? Entonces, no es, no es la meta final. Nosotros lo que buscamos es, en la medida que encontremos cadenas de valor que puedan aprovechar materiales, lo estamos separando. Y hoy en día un reto que tenemos son los empaques flexibles. Los empaques flexibles difícilmente se pueden reciclar porque no son monomateriales, muchos materiales, son mezclas flexibles de materiales. Que no es durito como esta botella. Sí, las bolsas de las papas, la papita, galletas, etcétera, ¿no? O cualquier bolsa. Ajá. Y hoy en día estamos desarrollando un proyecto en el cual podemos incorporar estos empaques flexibles como un agregado plástico dentro del concreto, que adicional a lo ligero que es el material, podemos generar un concreto que es permeable, que permite, podemos ponerlos como banquetas y seguir teniendo permeabilidad al terreno, ¿no? Entonces, es una solución que estamos ahorita desarrollando para este tipo de plástico, que son los empaques flexibles.
Pues si con la basura pudiéramos hacer calles y banquetas, pues eso me suena bastante bueno, ¿no? Y bueno, algo que haya que agregar, Adrián Lozano, desde la perspectiva de los ciudadanos. Sí, pues ya mencionaban ahorita, el consumidor manda, pero la publicidad condiciona, ¿no? Entonces también tenemos que tomar esto en cuenta, qué se nos invita a hacer, ¿no? Creo que ahorita ya lo estuvieron mencionando, nada más me gustaría posicionar muy bien ese tema. Desde la industria, desde la generación de utilidad y de valor, lo que corresponde pues, es trabajar desde el diseño para que lo que están narrando suceda realmente, que no haya ningún residuo más bien ningún residuo sin un destino, ¿no? Sin un destino adecuado, ¿no? en esas cadenas. Y por otro lado, desde los consumidores, pues sí es estar conscientes de lo que estamos consumiendo, pero también entender cómo estamos, qué estamos eligiendo, ¿no? O sea, cuál es nuestro papel ahí en ese juego de lo que termina en los sistemas de gestión de residuos, que al final, si no los cuidamos, van a terminar en la vía pública. Y un dato bien particular de estos materiales que estamos hablando, en un año de trabajo, entre marzo del año pasado y marzo de este año, removimos con trabajo hormiga, o sea, manual, básicamente, 120 toneladas de residuos del río Santa Catarina. 2.14% era PET todavía reciclable, que son 2.5 toneladas. Y 1.8 toneladas, es decir, el 1.5%, era vidrio reciclable. Todo lo demás, más del 96 y pico por ciento, eran residuos que ya no podíamos hacer nada con ellos, ¿no? De hecho, 20%, que son 24 toneladas, eran de llantas, ¿no? De 120 toneladas, 24, casi 25 eran de puras llantas. Son un problema las llantas. Es un gran problema. Correcto, Adrián. Jaime Torres, queda claro entonces que la primera regla que tenemos que machacarnos mucho es tira la basura en su lugar, ¿verdad? Como decíamos aquí. Pero la otra también, sí es importante separar en casa, ¿no? ¿Algo más o qué más sobre esto que comento? Sí, es súper importante y ahorita que platicaba Adrián, algo importantísimo, el consumidor cada vez es más consciente y debemos estar más conscientes de los productos. Yo tengo una hija adolescente, por ejemplo, y cuando vamos al súper me dice, oye papá, ¿esto es reciclable? Sí. Ok, ¿y se recicla? Okay. Porque no solamente importa que sea reciclable, ya no basta con poner el logo de reciclable o que sea un material reciclable, sino que la industria también lo recicle y lo reciclemos y sean compañías conscientes. Que exista la práctica de reciclar. Que exista la práctica de reciclar es súper importante y las nuevas generaciones ya están muy conscientes de eso y lo piden. Lo ven, ¿no? Dicen, sí. hasta no ver que lo haces, no te creo. Puedes decir lo que quieras, pero hasta no ver, y eso es muy importante por parte de las compañías. Y también nosotros debemos tomar acción. Ahorita platicaba, eso es algo muy importante, al principio sobre la sustentabilidad y el propósito. Ya en las compañías no solo es el propósito del negocio, también está el propósito de la sustentabilidad. Y la sustentabilidad no es negocio. El reciclaje no necesariamente es negocio o no lo hacen las compañías por negocio, sino por compromiso. Entonces eso es muy importante. Tanto las compañías como gobierno y como la sociedad debemos adquirir ese compromiso, ¿no? Separar nuestros residuos, ser sustentables por compromiso con el planeta, por nuestros hijos y por nosotros mismos, ¿no? Por nuestro país. Claro, pero crear un esquema donde además se generen incentivos y se aproveche el valor de las cosas, pues ayuda todavía más, ¿no? Exacto. O sea, uno es hacer conciencia, ¿no? Pero dos, crear un esquema que facilite que estas cosas ocurran, ¿no? Exacto, que ocurran y además se generan empleos. Realmente el reciclaje tiene muchos beneficios, tanto sociales como ecológicos. Es muy importante, ¿no? Alfonso Martínez Muñoz, ¿y qué nos falta en términos de ley? Porque entiendo que incluso, bueno, Cimeprode ha sido ejemplo nacional e internacional de que genera energía con basura, pero entiendo que ya se está llenando o que ya está saturada su operación. Hay varios proyectos que están en marcha. Uno de ellos es que estamos estudiando cómo utilizar el biogás. Cuando tú llevas la materia orgánica al relleno sanitario, se produce biogás y con eso se produce energía eléctrica para el metro, para fundidora. Fue el primer relleno en América Latina que utilizó el biogás para producir energía eléctrica, un ejemplo nacional, pero ahora estamos estudiando cómo convertir ese biogás en gas natural, o sea, llevarlo
a metano puro. Cuando lo llevas a metano puro, pues es como el gas que tenemos en nuestras casas. Puedes usarlo en los camiones de gas natural que está comprando el Estado, puedes usarlo para producir energía eléctrica mucho más eficiente o para inyectarlo directamente a la red de gas natural que hay en el área metropolitana. Estamos con el gobierno de Francia, obtuvimos un recurso de 450.000 euros para hacer un estudio de factibilidad de convertir ese biogás en metano. Como te digo, se está ampliando al reciclaje de las llantas. Estamos tratando de elaborar una normativa para darle circularidad a las llantas. Es un problema terrible y eso pues ya se ha solucionado en otros países. Lo que se hace es que al momento de que se producen las llantas, una parte de la compra de la llanta se utiliza para recolectarla, para reciclarla y para que los hornos cementeros o para que las empresas que utilizan las llantas para producir piso, etcétera, pues sea más viable económicamente. Hoy en día, como no hay ese recurso, pues entonces las llantas están por donde quiera tiradas con muchísimos problemas. Río Pesquería tiene unas partes llenas de llantas. Estamos en un proceso de elaborar una normativa específica para el Estado de Nuevo León. Lo ideal sería tener una normativa federal, pero pues no nos estamos esperando a que se norme federalmente, sino que nos da la Ley de Gestión Integral de Residuos a nosotros para hacer una normativa específica que solucione ese problema en Nuevo León. Gracias, secretario del Medio Ambiente. Si nos permiten, vamos a hacer una pausa y regresaremos pues justamente con las propuestas concretas y las conclusiones de este foro Sustentabilidad y Reciclaje. Volvemos. En este foro Sustentabilidad y Reciclaje de Medios Avalanche, podríamos decir, entre otras conclusiones, que queda claro que hay mucho por hacer, que hay una terrible realidad todavía de residuos que van a dar a los mares, al subsuelo y que no deberían estar ahí. Pero sin embargo hay también modelos muy positivos generados desde Nuevo León que nos marcan el camino de avanzar hacia una sociedad que recicle, una sociedad de economía circular. Pasamos entonces a nuestro bloque de conclusiones, propuestas y conclusiones, si nos permiten. Iniciaremos contigo, Guillermo Díaz, de Regenera. ¿Qué falta y qué tenemos que hacer? Sí, muchas gracias. Mira, la realidad es que se están haciendo esfuerzos. Necesitamos ir en conjunto, la sociedad, el gobierno, la iniciativa privada, para encontrar soluciones que realmente se puedan aplicar, ¿no? Ahorita hablábamos, oye, ¿cómo hacemos incentivos que no se conviertan en incentivos perversos, ¿no? O sea, ¿cómo incentivamos que se genere la infraestructura como la que hoy en día existe en Nuevo León con la planta Simeprode? El gobierno de la Ciudad de México hizo 2 plantas nuevas con tecnología moderna, el municipio de Querétaro tiene otra planta también. O sea, ¿cómo hacemos que se genere esa infraestructura para poder realmente valorizar los residuos que se generan? Como sociedad, tenemos que seguir yendo hacia la reducción de los materiales, hacia el reuso de los materiales y a buscar cómo separar desde el origen para que se reciclen estos materiales. Ya no podemos seguir usando la bolsa negra con todo lo que va ahí. Necesitamos buscar cómo desde el origen podemos encontrar cadenas de valor que puedan dar todas las vueltas que se pueda del material. Ya no, seguir extrayendo recursos ya no es viable, ya no podemos seguir con este planeta, ¿no? Nos vamos a acabar el planeta y tenemos que actuar ya. Y tenemos que hacerlo de manera conjunta, ordenada, generando incentivos, generando infraestructura y generando esas cadenas de valor que puedan recuperar estos materiales. Gracias, ingeniero. Adrián Lozano, de Sociedad Sostenible AC. La conclusión o la petición principal para nuestra sociedad. Sí, bueno, los últimos 5 años hemos estado trabajando mucho con los municipios también. Creo que esto es fundamental porque al final vemos que si bien existe el reciclaje, existe la generación de energía desde los residuos, antes de eso existe la gestión de residuos y es parte de responsabilidades municipales y estatales. Sí. Entonces tenemos que tener muy claro qué cosas no están funcionando y necesitamos arreglar de los municipios y del Estado,
de la federación, pero eso es más tardado, como ya mencionaban. Entonces, usar las herramientas que tenemos al alcance para que funcionen esos sistemas de gestión, al mismo tiempo que fomentamos el reciclaje y la generación de energía sostenible o de menor impacto ambiental, ¿no? Y en este camino necesitamos dejar de criminalizar a las personas que participan en el eslabón más bajo de esta cadena de valor, en particular de la gestión de residuos, porque si hoy no son suficientes los sistemas de gestión de residuos, sin ese público sería todavía menos. Entonces necesitamos ponerle facilidades a quienes ya participan de este sistema, cambiarlos de problema a parte de la solución, que quienes acarrean hoy ilegalmente pues puedan recibir un sueldo también digno, que puedan estar en coordinación con el municipio, que tengan un espacio donde llevar los residuos, ¿no? En lugar de que terminen a la intemperie. Y bueno, pues como población, cada persona reducir, o sea, estar muy conscientes. Por eso mencioné hace rato la publicidad. Sí, el consumidor manda, pero la publicidad nos condiciona. Entonces también revisemos qué queremos y qué necesitamos consumir y qué no. Desde ahí. Claro, qué necesitamos realmente, ¿no? Sí. Y que no sea un incentivo generar más basura, ¿no? Como comentábamos hace un momento, Exacto. que el incentivo sea generar menos y reciclar. Conclusiones, Jaime Torres. Exacto, como dice Adrián, estar conscientes de lo que adquirimos, adquirir productos que se puedan reciclar y que realmente necesitemos, estar conscientes que para resolver el problema es muy grande como para pretender que un solo sector lo resuelva. Necesitamos, ya platicamos, de gobierno, de industria, de sociedad, y yo añadiría uno más, la academia. También es muy importante la educación, Claro. desde las escuelas, enseñar a los niños sobre la sustentabilidad y el valor que tiene el reciclaje. Gracias, Jaime Torres de ECOSE. Alfonso Martínez Muñoz, secretario del Medio Ambiente. Sí, bueno, finalmente los residuos se generan por el consumo de las personas, por el consumo de las empresas, de los comercios. Entonces sí, primero pues hay que ser conscientes de que estamos generando de residuos, tomar decisiones acorde a la situación que estamos viviendo en el planeta, generar los menos residuos que se puedan. Una vez que generan los residuos, pues tratar de que esos residuos se reciclen, se reutilicen. Y hay mucho que hacer, tanto en lo privado, como también en el sector productivo. Y luego nosotros como gobierno, pues establecer esas posibilidades donde gane la industria, gane la sociedad civil, ganen los grupos vulnerables, como decía Adrián, porque no podemos excluirlos de lo que ya está sucediendo. De hecho, estos números tan importantes que están hablando de PetStar, pues son gracias a esas personas, y las normas municipales prohíben eso, ¿no? O sea, es un sinsentido completo que quienes están realmente aportando esos recursos para la economía, pues se prohíba la subsistencia. Eso no se puede prohibir. La conclusión, desde tu perspectiva, Jesús Lucatero, desde Arca Continental, Coca-Cola, que agradezco que esté aquí hablando abiertamente de los temas, cómo mejorar el reciclaje. Gracias, Luis. Pues mira, el mensaje final a todos tu audiencia es tapa, cierra y aplasta, ¿no? Tenemos que hacer eso con las botellas. Cada botella que entre a sus casas, no importa si es de la marca Coca-Cola, Arca Continental, de la que sea, hay que taparlas, cerrarlas y aplastarlas, ¿no? No hay que separar la tapa ni la etiqueta de la botella. Hoy las compañías, te digo, no es suficiente tener buenos productos. Hoy hasta el capital que invierte en las empresas públicas como nosotros está evaluando si eres una empresa que está preocupada por la sostenibilidad, y la sostenibilidad no es algo simplemente para vender más, que sea integral al negocio. En el caso de nosotros y muchas otras empresas, pues tienes, por ejemplo, el Sustainability Yearbook de Standard & Poor's, donde te evalúan si tu acción como empresa está aportando la parte de sostenibilidad o solo estás haciendo un maquillaje. Entonces, hoy están preocupados tanto el capital como el consumidor. El consumidor, tenemos que hacer campañas de ayudar al consumidor, decirle, este producto tiene estas características, este producto tiene otras características. El consumidor está dispuesto a pagar más o cambiarse de producto por un producto que es sostenible y ayuda al planeta. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Para nosotros, en el sistema Coca-Cola y en Arca Continental, la botella más importante no es la llena, Luis, es la vacía. Entonces tenemos que ir por esas botellas. Hoy es 63% la tasa de acopio en México. Tenemos que ir por esas 4 que nos faltan. Y esas 4 son las importantes, y eso es lo que tenemos que trabajar el día de hoy. Y no lo podemos hacer solo, tenemos que hacer esto en conjunto. Entonces yo lo que le invito a la ciudadanía, invito al gobierno, hagamos esto juntos, ¿no? Es un problema de todos y tenemos que encontrar una solución juntos.
Muchísimas gracias, Jesús Lucatero. Muchísimas gracias, señores, por su participación en este programa, verdaderamente muy valioso para bien pues, del futuro de Nuevo León y de México, ¿no? Y a usted por acompañarnos. Yo me llevo estas breves conclusiones, si me permiten. Pon la basura en su lugar, sí separa la basura desde tu casa y sé consciente de lo que consumes, de lo que compras, porque todo eventualmente afecta de una u otra manera al planeta, pero puede serle de beneficio si reciclamos. Si ya viste este programa, pues ya avanzamos mucho y de nuevo le agradezco que haya estado aquí. Gracias y muchas gracias a ustedes también, señores. Gracias. Gracias. Terminamos este foro Sustentabilidad y Reciclaje. Gracias.